Tercera hora ya desde la mañana de Federico en el radio. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. Estamos contándoles toda la actualidad de la jornada y lo vamos a seguir haciendo hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10, como no, como siempre Isabel González y la Crónica Rosa, hoy en una jornada desde luego de luto para este programa tras el fallecimiento de nuestra Carmen Jara. A partir de las 10 con Isabel, desde luego ese tributo que Carmen se merecía y que todos nosotros acompañaremos con ese sentimiento, ¿no?, tan especial a su familia, a sus seres más queridos. A partir de las 10, como les digo, ese merecido recordatorio para nuestra Carmen Jara. Déjenme que les cuenten este miércoles 7 de diciembre cómo se presenta la jornada, porque es cierto que las lluvias hacen acto de presencia prácticamente en todo el país, pero será sobre todo a partir de mañana cuando estas lluvias sean verdaderamente fuertes. Hoy, eso sí, de momento van a ser localmente intensas en las Islas Canarias, así que mucha precaución en aquellos puntos de más altitud de las islas, porque cuando llueve en las islas es complicado. Normalmente no se está muy preparado para esta circunstancia, así que muchísima precaución, como sucederá también al oeste de Andalucía y en Extremadura. Ojo, por tanto. A esta hora en el centro peninsular 6 grados, hoy la máxima será de 12, una jornada pues otoñal, porque no llega a ser invernal, no hace demasiado frío, y la máxima en Las Palmas de Gran Canaria, 25 graditos. La mínima ya encabezada por Teruel, 1 grado. Quien a estas alturas de la película siga considerando que Pedro Sánchez actúa improvisando según las circunstancias y el momento que esté viviendo y el interés que en ese momento sea su motivación principal, está fundamentalmente y plenamente equivocado. Pedro Sánchez tiene un plan y el plan en sí mismo es el peligro principal que tiene este presidente del gobierno y, por supuesto, el ejecutivo al que él representa como máxima autoridad. Justicia, referéndum y legalización de Vox y Corona son los 4 objetivos que ayer explicaba en ese plan, Día de la Constitución, en un lugar como Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo. Este plan tiene distintos pasos y los próximos, con toda claridad, me parece muy evidente que están ahí, son primero el asalto definitivo a la justicia, es decir, a los tribunales de justicia y al máximo órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, una forma de referéndum de autodeterminación, de reconocimiento de soberanía en Cataluña, una consulta disfrazada de distintas cosas, pero consulta al fin. En tercer lugar, la búsqueda de la deslegitimación, demonización y legalización como mínimo moral de la alternativa, utilizando a Vox para eso, pero para destruir la alternativa que puede forjar el PP en alianza con el único partido ahora con el que podría llegar a una mayoría de gobierno, que es con Vox. Y en cuarto lugar, pues a por la Corona, que ha sido el otro dique de contención del sistema democrático y constitucional en estos años, ¿no? No, lo explicaba perfectamente Cayetana Álvarez de Toledo en un desarrollo que aquí en varias ocasiones también ha realizado Federico Jiménez Los Santos y que personalmente me recuerda mucho a aquellos que hacían mayor oreja durante las legislaturas de Zapatero. En este caso, como referencia ponía también el norte de España, País Vasco, lo que estaba sucediendo con la banda terrorista ETA, los etarras y los dirigentes, lógicamente proetarras, empezando por el propio Arnaldo Otegi. Y he de decir, manteniendo desde luego las distancias, que tanto Cayetana como Mayor Oreja tienen una visión de futuro, de adelantar el futuro extraordinaria por el conocimiento lógicamente que tienen tanto de la realidad española como de la realidad de los políticos que ahora mismo nos dirigen, y creo sinceramente que hay que tener muy en cuenta lo que están diciendo en este momento actual personas como ellos y como otras que están denunciando ese verdadero plan que tiene el presidente del gobierno. Estoy, como les digo, totalmente de acuerdo con lo que expuso ayer la diputada del Partido Popular, pero yo tampoco despreciaría las formas que tiene este presidente, que tiene Pedro Sánchez, unas formas que ha perdido completamente, las perdió ya hace tiempo el jefe del Ejecutivo. Con nocturnidad y con alevosía se aprobó en el Congreso de los Diputados esa eliminación en la práctica del delito de sedición, y ayer en un corrillo con periodistas, como quien no quiere la cosa, como restándole importancia, como no voy a hablar delante de las cámaras para que no quede grabado, pero yo digo esto que sé que es lo que va a marcar las próximas horas la actualidad política del día y
y en las próximas jornadas sin micrófonos, el día de la Constitución, se planta delante de un grupo de periodistas y se abre a modificar el delito de malversación, como le están reclamando sus socios ya prioritarios de la Esquerra Republicana de Cataluña. Sin ocultarlo, aunque sin dejar huella. Así lo hizo ayer el presidente del Gobierno, dejando en evidencia, aunque con ello suponga dejar en evidencia, a su ministra portavoz, que el día anterior había negado que esto estuviese sobre la mesa, y demostrando que Rufián, una vez más, la semana pasada tenía razón cuando decía que esa negociación se estaba desarrollando. Creo que hay que ser quirúrgico en el debate, en la articulación de estas enmiendas. Tiene que ir ligado, evidentemente, a lo que significa la sedición. Pues tengo que decirle que no ha habido ninguna novedad y que ya conocen la posición del Gobierno y, por tanto, no tengo nada nuevo que añadir. Bueno, este es Pedro Sánchez, este es el plan que tiene y estas son las formas que tiene de ejecutarlo. Entre tanto, y también como parte de su plan y como manera de hacerlo, consideró que ayer era el día más adecuado para comunicar que expulsaba de militancia a Joaquín Leguina. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no quiere dejar ni rastro de lo que un día fue el Partido Socialista, inspirado quizá en los principios o en unos principios más nobles y que personas como Joaquín Leguina o como el propio Redondo Terreros justifican y personalizan, o como en su día lo hizo también la propia Rosa Díez. Ayer, como les digo, era el día que él consideró adecuado, el presidente del Gobierno, para filtrar esta información, que era expulsado del partido Joaquín Leguina, y simplemente porque tenía abierto un expediente desde el año 21 por su buena relación y por hablar bien de Díaz Ayuso y defenderla ante determinadas críticas promovidas por su propio partido, por el Partido Socialista. Ayer pudimos hablar con él. Es verdad que intentamos que hoy estuviese con nosotros en directo, pero bueno, su agenda se lo impide, pero sí que nos ha querido dejar esta reflexión y consideramos que es oportuno que la escuchen ustedes, aunque sea un poco larga. Escuchen lo que nos decía ayer Joaquín Leguina. Hoy, día de la Constitución, por la mañana, un burofax que venía dado, por una persona de Correos, al que daba una propina de 2 euros, y me lo he agradecido mucho. Dentro había la comunicación firmada por el secretario de organización, que tiene un apellido, yo creo que definitivamente descriptivo, diciendo que me suspenden de militancia, que es una forma de expulsión, suave porque puedo recurrir, etcétera, etcétera, y voy a recurrir, pero para antes tengo que hablar con mis abogados, a ver qué tipo de estrategia seguimos. No me voy a callar. Y si Pedro Sánchez piensa que va a taparme la boca, que vaya pensando en otra cosa. Bueno, pues esta es la declaración que hacía a este programa Joaquín Leguina anoche a última hora, cuando conocía o estaba en disposición ya de valorar esa comunicación firmada por Santos Cerdán, que es el señor al que hace referencia, que firmaba la nota de ese burofax. Hay que decir que este personaje es otro personaje siniestro, navarro, que hace unas semanas se retrataba también jactándose y riéndose con los proetarras de Bildu. Lo recordarán ustedes, aquí lo comentamos en la tertulia. Bueno, pues es que las formas efectivamente también son importantes, y en este caso, pues estamos ante las formas, y aquí lo ha dicho Rosa Díez en numerosas ocasiones, no lo digo yo, lo dice ella, de lo que ella califica que es una personalidad de un psicópata absoluto. Ayer Rosa, que lógicamente pertenece a una generación de políticos como la de Joaquín Leguina o como la de Redondo Terreros, decía que para celebrar la Constitución Sánchez Castejón expulsa a Leguina. La suerte para el impostor que vive en la Moncloa es que el PSOE está muerto y no reaccionará nadie ante tanta corrupción e indignidad. Bueno, con que haya reaccionado ella es suficiente, y con que reaccionemos nosotros creo que también lo es, porque alguien lo tiene que hacer. Pero aparte, lo peor de todo, de ese plan, de esas formas, es que se creen con la superioridad moral de dar lecciones precisamente de moral. Y ayer es lo que hacía Meritxell Batet en ese discurso que debía ser institucional en el Día de la Constitución, dando lecciones de moral de cómo se tiene que comportar uno en la Cámara, cuando ella, desde el primer día que es presidenta del Parlamento, ha permitido y ha pasado determinadas conductas, comentarios e insultos que no se tenían que haber permitido en el Congreso. Que la palabra se utilice para argumentar, no para herir, para proponer, no para ofender, para construir, no para zaherir,
En nuestras manos está no defraudar esa confianza. Bueno, pues que directamente se lo aplique ella, que se lo empiece a aplicar la presidenta de la Cámara, aunque ya creemos que es demasiado tarde. Pero como les digo, encima dan lecciones al resto. En fin, Sánchez, que sigue reformando el Código Penal a su gusto, lo sigue modificando, lo sigue haciendo y diseñando a su antojo y al de sus socios, los golpistas. Está modificando ese delito de malversación. Se podría registrar esta misma semana a partir de esas enmiendas por parte de los diferentes grupos. Vamos a comenzar ese repaso por otras noticias que nos deja la jornada con Daniel Muñoz, con Silvia Ribeiro. Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Pues a la espera de conocer los términos exactos, Moncloa vende que distinguiría entre quienes se enriquecen personalmente y quienes no lo hacen. Una reforma quirúrgica, como adelantaba Rufián, que beneficiaría a los golpistas catalanes, a los huidos y a los altos cargos pendientes de ser juzgados, aunque también podría favorecer a socialistas como José Antonio Griñán. El gobierno catalán se felicita por las sucesivas concesiones de Sánchez. La oposición las condena. Escuchamos a Patricia Playa y a Espinosa Los Monteros. La derogación del delito de sedición es un avance indiscutible, podríamos calificarlo de éxito, y se ha conseguido forzando al Estado a moverse. Es vital y somos conscientes, y lo hemos dicho, queda mucho camino por recorrer, pero evidentemente esta derogación es un paso importante tanto para los represaliados actuales como para las condiciones futuras que recoge. No es un gobierno que cambia la ley a medida de los delincuentes, cambia el delito de sedición a medida de los sediciosos, cambia la malversación a la medida de los malversadores, de todos esos que ha dicho usted y de algunos más de su partido también, el Partido Socialista. Estoy seguro que no se le escapa a nadie que esto puede potencialmente beneficiar a muchos altos cargos del Partido Socialista, que todos sabemos que es el partido más corrupto de Europa. Bueno, porque así habrá, digamos que delincuentes de primera y de segunda, o mejor dicho, ciudadanos de primera y de segunda. Bueno, pero es que ayer leíamos en la prensa afín al gobierno, o la que consideramos que es afín al gobierno, o la que marca la agenda del gobierno, que también puede ser, me refiero al diario El País, el siguiente titular: reformar la malversación sin que afecte a la corrupción. Sánchez abre la puerta a reformar el delito de malversación sin que afecte a la corrupción. Esto, desde luego, merece una explicación, porque yo, y creo que no soy la única, no lo entiende. En cualquier caso, les decía, la cara y la cruz del presidente Sánchez, o la cara que muestra y la que oculta, porque hay determinadas cosas a las que trata de restar importancia o otorgarle demasiada importancia haciendo ese corrillo, y otras las que directamente se planta delante de unas cámaras y hace unas declaraciones. Ayer se celebraba ese Día de la Constitución y ahora sí, delante de los periodistas y registrándose en las grabadoras, ese ataque frontal al Partido Popular. Sí, confirmaba la modificación del delito de malversación en un corrillo informal con periodistas, sin cámaras delante, cuando solo unos minutos antes, esta vez sí con los medios grabando, presumía del compromiso de su gobierno con la Constitución y afeaba al Partido Popular su incumplimiento por negarse, decía, a renovar el Consejo General del Poder Judicial. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alertaba del riesgo que suponen para la Carta Magna los socios del Ejecutivo. Honrar la Constitución implica cumplir con todos los artículos de la Constitución todos los días del año. Y evidentemente tenemos una oposición, la oposición conservadora y la oposición ultraconservadora, que están situados fuera de la Constitución. Hay una amenaza latente en esta legislatura que se ha ido confirmando con los hechos y con decisiones muy sorprendentes, y esa amenaza creo que no debemos de evitarla. Es una crónica de lo que está ocurriendo, ni siquiera es una crítica. Bueno, es una crónica de lo que está ocurriendo, es un relato de lo que está ocurriendo y debería de ser, desde luego, una crítica sobre lo que está ocurriendo. En cualquier caso, nos dirigimos a lo que está sucediendo en Argentina, en donde una condena firme a una vicepresidenta del gobierno como es Cristina Fernández por un delito de corrupción, nada más y nada menos que condenada a 6 años de prisión, se va a quedar en nada. Esto es lo que está buscando el gobierno de Pedro Sánchez, por eso nos dirigimos a esa argentinización, como dice Federico, de España. Muchas de las cosas que aquí están sucediendo ya han pasado en Argentina. Ayer lo denunciaba Victoria Villarruel en estos mismos micrófonos. Es que esta sentencia a Cristina Fernández no va en la práctica a
resultar absolutamente en nada, ni a servir para nada, porque ella puede volver otra vez a presentarse a las elecciones, porque de momento ella no va a ingresar en prisión y porque en efecto no va a resultar absolutamente en nada, porque está tan corrupta la justicia, es tan injusta, está tan corrompido todo, que lamentablemente se queda en nada. Bueno, pues hacia eso nos dirigimos. Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua por el caso Vialidad, en el que ha malversado 480 millones de euros a través de adjudicaciones de obras públicas. Sin embargo, ahora mismo ella es aforada, por lo que no puede ingresar en prisión y además la sentencia no es firme, por lo que cabe recurso y la condena podría llegar dentro de varios años. Esto permite a Fernández de Kirchner seguir en su cargo, presentarse a los próximos comicios e incluso, de salir elegida, ejercer como presidenta. En caso de que esos recursos llegasen a prosperar, como la vicepresidenta tiene ya 70 años, como mucho cumpliría arresto domiciliario. Sí podría acelerar otros procesos abiertos contra ella. El que más le preocupa a la vicepresidenta es el que afecta a sus hijos. Si bien Máximo también es aforado, el problema está en su hija Florencia, ajena a la política y que no goza de inmunidad. Vamos a escuchar cómo valoraba esta noticia la representante del Partido Demócrata de Argentina, Victoria Villarruel. No es una víctima. Se le han respetado todas las garantías constitucionales del debido proceso que no han tenido otras personas en la República Argentina en procesos mucho menos graves que los que está enfrentando actualmente la vicepresidente. Desde lo moral, puede ser reprochable que ella continúe con su banca en el Senado y ostentando el cargo de vicepresidente de la Nación, pero desde lo estrictamente fáctico, ella puede continuar en su posición, puede presentarse a elecciones el año próximo y resultar electa. Bueno, pues esto es lo que nos contaba Victoria Villarruel, que en efecto no va a producirse absolutamente ninguna novedad en los próximos días, meses, años, en fin, veremos a ver qué es lo que sucede en Argentina, pero lamentablemente es la corrupción lo que lo marca todo y en esto estamos también aquí en nuestro país. Bueno, vamos a pasar a otro tema totalmente diferente, ciberseguridad, qué tema más interesante, Dani, en las empresas, ¿verdad? Un consejo para las empresas españolas de este país. Ricardo Fioretti, que es gerente de transformación de negocios en ciberseguridad y cloud en Telefónica Tech, va a estar con nosotros aquí el próximo martes 13 de diciembre a las 11:30. Él nos va a hablar de infinidad de aspectos de extrema importancia sobre esa ciberseguridad para pymes y cómo tu empresa segura, que es una herramienta tecnológica, es una incuestionable alternativa para ello, sea cual sea el tamaño de la empresa. Así que tomen nota, el próximo martes 13 de diciembre a las 11:30 aquí en Es la Mañana de Federico, toda la información. Oye, pues tomamos nota y no nos perdemos esa cita, esa entrevista, porque desde luego va a tratar aspectos muy, pero que muy interesantes. Hacemos una pausita, enseguida regresamos. Bueno, menudo día, ¿verdad? Qué de cosas, qué de cuestiones para opinar más allá de la derrota de la selección española de fútbol, que no nos olvidamos de ello, que también, por supuesto, hoy es noticia el futuro de Luis Enrique, pero oye, yo creo que ayer fue uno de los días más aciagos, desde luego uno de los días más tristes de celebración de Constitución, de nuestra jovencísima Constitución. Mira que ha habido días complicados en la historia que llevamos de democracia en España, pero yo ayer creo que fue uno de los días más difíciles, sobre todo por el anuncio que hizo el presidente del gobierno. Y justo además por la fecha elegida para hacerlo. Es como la burla total. El día que se celebra la Constitución se anuncia la rebaja del delito de sedición. Bueno, yo imagino por dónde van a ir los oyentes. He tenido ocasión ya de escuchar alguno, pero vamos a arriesgarnos y a preguntarles. ¿Ha sorprendido este anuncio de Pedro Sánchez? Si se va a realizar... Es posible que esta misma semana, el viernes, termina el plazo para la presentación de enmiendas y si no se habla ya de colarlo en alguna otra enmienda, alguna ley orgánica. Bueno, pues esperamos sus respuestas a esta pregunta y, por supuesto, comentarios sobre otras cuestiones, como decías, la eliminación de España del Mundial ante Marruecos. Bueno, en eso son unos maestros, en colarla por debajo para que la gente como que no filtre, que no traspase, que no se note. Eso todo el mundo hablando estupendo. Del partido hoy, Rosana, y nadie habla de esto. Bueno, todo el mundo. Y luego, por supuesto, hablaremos también de Argentina. Oye, qué visión tan diferente tiene uno de las cosas cuando habla con quien tiene que hablar y qué clara ha sido Victoria Villarruel, la conocen los oyentes, ha estado aquí en varias ocasiones, una de ellas recentísimamente, al explicar, ojo,
que esta sentencia no significa nada, que ustedes están contando que esta señora ha sido condenada a 6 años de cárcel y esta señora ni va a ver la cárcel, ni va a dejar su puesto de vicepresidenta, ni va a decir y dejar de hacer las proclamas que hace incendiarias a diario en su canal ya particular, como la vimos ayer. Esto no supone nada porque la justicia en Argentina está totalmente corrupta y politizada. Bueno, pues otra pregunta al hilo de esto, esa intención, ese interés tan importante que tiene el gobierno por hacerse con el control de todos los órganos judiciales, vamos hacia ese camino, vamos hacia la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Nos pueden ilustrar mucho los oyentes argentinos que nos escuchan a diario y muchos de ellos ya viven aquí, por cierto, en España. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y en un ratito ya están con nosotros Francisco Maruenda y Carlos Cuesta. Es la mañana, es radio.